de su trayectoria que nos ha contado desde que empezó. Y yo quería hacerte una pregunta, Rafa. Cuando tú entrevistabas en Radio Gandía, la cadena SER, entrevistabas a cantantes que venían, artistas, ¿con cuál has congeniado más? ¿Con cuál he congeniado? ¿O has tenido...? Es difícil, es muy difícil porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando entrevistaba a Mecano o a Héroes del Silencio que cuando entrevistaba a Aute o a Pau o a Miguel Bosé. Siempre había gente que te hacían las entrevistas muy interesantes. Además, tú ya sabes en qué consiste ese tema. Si el entrevistado es bueno y da cuartel, la entrevista prácticamente sale sola. Si da juego... yo recuerdo una de Miguel Bosé en la que me permitió también meter la figura de un escritor, de un pintor, o sea, aparte de hablar de su disco, hablamos de toda su vida. Me contaba anécdotas muy cariñosas, como por ejemplo la de que le pedía a su padrino, ojo, Picasso, que le hiciera un caballito. El Picasso le pintaba un caballo cubista y el tío le cogía la llorera y rompía el caballito. Y dice, Rafa, mataría ahora por ese caballito. Imagínate lo que valdría ese caballito y muchos caballitos más que me hizo. O sea, lo sabían que daban mucho cuartel. También era la situación, ¿no? Por ejemplo, Mecano, la Ana Torroja me cogía de la cara porque entonces yo tenía las gafas bastante gordas y barba, y me decía, Rafita, que pareces un empollón. Había gente que me lo hacía muy, muy agradable. Otros íbamos más en serio, como Sabina o como Serrat o gente. Sobre todo había que distinguir el tema pop del tema cantautor. El cantautor siempre hablábamos de cosas más profundas, y de lo otro pues hablábamos pues de alguna manera de una forma más informal. Pero no olvides que mi entrada en radio coincidió con la creación de la que después se llamó la movida madrileña. O sea, yo jugaba futbolines con Sabina, con Wyoming, con Los Secretos, con Hilario Camacho, o he estado en el ambiguo también pues con Loquillo. O sea, me he criado con ellos, porque los martes íbamos todos en unas reuniones que hacían 40 principales, en las que se decidían qué discos iban a ser los que más sonarían durante toda la semana. Era una responsabilidad, y ya te puedes imaginar el mamoneo que era eso con las compañías discográficas. Claro. O sea, pero yo me he criado con todos ellos. Entonces, claro, cuando venían a Gandía, porque entonces sí que no es como ahora que hacen una entrevista y lo hacen para todas las emisoras. Antes se recorrían las emisoras una por una. Cuando venían a Gandía yo ya tenía la mitad del camino hecho, porque ya los había conocido en Madrid y me había ido de fiesta con ellos. ¿Las entrevistas entonces te las preparabas o era lo que daba? He tenido un don innato siempre para el tema de las entrevistas. Lo que fluya, ¿no? Ahí tienes un testigo de lo que fluía. Hombre, si era un disco nuevo, pues por lo menos tenías la deferencia de pegarle una oídita, sí, claro, antes de entrar en materia. Pero como nos conocíamos todos, la verdad es que era muy fácil. Pero sin embargo, sí que me sirvió todo ese recorrido de entrevistas a músicos y cantantes. Me vino muy bien después cuando he cambiado a la radio convencional, desde que estoy en Onda Cero, y también algunos pinitos que hice en la SER convencional, en Onda Media. Me vino muy bien esa práctica para después desarrollar ese tema que hablábamos antes de esa facilidad de la entrevista, de hacer que el entrevistado se sienta cómodo enseguida. Todo eso me vino muy bien, lo reconozco. Bueno,
quiero centrarme un poquito por aquello de la nostalgia en la época de Freya. Para mí Freya, aparte de ser un lugar que yo hacía más horas en Freya... Es que Freya a ti también te marcó mucho, chaval. Claro. Es que nos pilló en una edad en la que realmente ahí nos hicimos mayores. Y además yo creo que Freya tuvo dos cosas que fue pionero en ello. A ver si te acuerdas. Mira, una de ellas, ahora está muy de moda el tardeo, ¿no? Ahora lo hacen pues porque la gente mayor prefiere salir por la tarde que no por la noche, porque que si el control, que si me entra sueño, que si no me apetece. La gente joven aún va de noche, pues si hay algún local abierto. Pero la gente ya un poco, a partir de los 40 o 35, 40, ya van al tardeo. Optan más por el tardeo. Sí. Bueno, pues Freya inventó el mañanero. ¿Tú te acuerdas de eso? Los domingos de 12 a 2. O sea, no teníamos bastante con el sábado por la noche o el viernes por la noche, que aún el domingo por la mañana yo me iba de casa y me decía mis padres, ¿pero dónde vas? Digo, pues nada, que me voy a Freya otra vez, pero a Freya ahora, a las 12 del mediodía, sí, hasta las 2. Y después por la tarde otra vez. Eso fue un invento de Freya. Y otra cosa más. Los matinales de Freya. Lo que yo no he visto en otra discoteca, y mira que he ido a algunas, era lo de cuando había sangría o Cuba Libre a gogó. ¿Tú no te acuerdas de eso? Me acuerdo de lo cochino que era el tío que hacía esas cosas, que gastaba el mismo barreño para hacer los gogós, para tirar la basura, para la cola de pegar carteles. Yo no sé de qué estábamos hechos, que no palmamos todos allí de milagro. Pero bueno, sí que lo recuerdo también con cariño, pero bueno, yo procuraba siempre huir del barreño, todo lo que podía. Igual que después se hicieron fiestas muy guapas, una fiesta de terror, el hielo era de color rojo, no sé qué, o sea, habían detalles, el detalle aquel famoso de que era una fiesta también de terror y paseamos un ataúd por la playa. Ese ataúd apareció en la escalera de al lado de la hamburguesería de Freya. Y por eso acabamos todos en el cuartelillo. Porque parecía una amenaza. Había dentro un bote de pintura y resultó que arriba de todo vivía un militar. Y el tío se ve el ataúd ahí abajo y se creyó que era una amenaza de ETA. Y Santa Madonna la que se lió allí con el ataúd del demonio. Pero bueno, mira, son tantas y tantas anécdotas. O hacer una paella en medio de la pista de color azul marino, o sea, que no la probó nadie y estaba buenísima, porque estaba hecha con colorantes de pastelería. O sea, la verdad es que fue una época maravillosa. Yo creo que en eso, Juanjo, bueno, ninguno queremos hacernos viejos, lógicamente, pero creo que hemos vivido la mejor época que se puede uno imaginar. Cuando ya la democracia ya había llegado, llegó con ella el estado del bienestar, y por eso ahora miro con tanta tristeza lo que está pasando en España y fuera de España, en el mundo en general. Pero siempre lo diré, que hemos vivido lo mejor de nuestras vidas en la mejor época posible. Y además, no sé si estarás de acuerdo, pero... No, estoy completamente de acuerdo. Es más, te diré que esa época de los 70 y 80 fueron las 2 décadas que mejor música se ha hecho. ¿Qué opinas? Bien, bueno, música buena se ha hecho toda la vida. Bueno, pero lo que pasa es que... música con ritmo, con alma. Los 70 y los 80 pues tenían el tema de que era rock o era música de funky, que entonces no se llamaba funky, no sé si te acuerdas, se llamaba música negra. No existía el término o música azul. Yo me acuerdo sobre todo de ese tipo de música. En Rompeolas cargué mucho, pero de bandas de negros, de estos de el medallón ahí de oro de medio kilo, o sea, que de unas pintillas que tenían de gualtrapas que pa' qué, pero que hacían una música bárbara, ¿no?
Después vinieron todo el pop, pero bueno, si me vas a dar a elegir el pop de los 80, el pop inglés, que llegó, de eso me di cuenta ya cuando ya estaba en la emisora, me di cuenta de la importancia que tenía Valencia en la edición de la música del pop inglés en España, Juanjo. O sea, hasta el punto, y eso al final hubieron algunos directores de compañías como Polydor o la Warner o todo eso, me lo reconocieron. Dice, nosotros muchas veces hemos sacado producto solo en Valencia. Si en Valencia no ha pegado, no nos hemos ni molestado en sacarlo en el resto de España. De ahí vinieron ya todas las hordas, Simple Minds, Immaculate Fools, la Liga Humana, en fin, los mil grupos. Eso era el Tecnopop Remember. Que el tema Remember ha dado pie a muchas confusiones, porque a Remember se le ha llamado a demasiadas cosas. Después estaba el disco que también se llamaba Remember, la música chicle italiana, que muchos también la llamaban Remember, o sea, era un follón esto del Remember, pero la verdad se ha dicho que para mí la música Remember ahora era esa música de los 80, que entonces no era Remember, era pop inglés, de muy buena factura, como recordarás. Yo he disfrutado muchísimo poniendo discos en esas épocas, 70 y 80. ¿En qué? Y también algo y el 90. ¿No? Sí, 90... pero era ya un poco más electrónica, ¿no? La música de los 90. Yo empecé a pensar ya en jubilarme de disjockey de discoteca a partir del momento que salió la pastillita esa amarilla con la boquita, ¿cómo se llamaba? El símbolo. Sí, es un emoticono, ¿no? Era un emoticono que de alguna manera introducía la música house. Sí. Pero bueno, hasta dentro de la música house fui capaz de apreciar una música house de calidad. Lo que no podía ya era con ese otro house más fuerte, electrónico, que sonaba como si le pegaras patadas a un bidón de Repsol. Sí. Esa es la definición. Sí. Eso no lo podías. Además, eso era repetitivo. Y cuando todo eso se puso de moda y se hizo, digamos, viral, yo ya pensé en cortarme la coleta. Continué como disjockey rockero, porque yo no dejé nunca. Cuando no fue por el Torero, fue con el Chiringuito Duna, también estuve algo en el Olivabá, o sea, pude matar el gusanillo, pero ya no dedicarme. Pero ya con tu música. Con mi música y ya por mi nombre, o sea, me llamaban para fiestas extrañas, tipo, a ver, pues me gustaría hacer una fiesta del glamour de la Costa Azul. Eso no había ningún disjockey que se atreviera a hacerlo. Entonces llamaban a la abuela Rafa. De ahí me salió el apodo de Rafasaurus Rex. Que yo decía, importante lo del Rex, ¿eh? Sí. Rafasaurus. Lo de Rafasaurus me salió de eso, porque habían determinadas cosas que solo yo y poquísimos más pudieron hacer. También es verdad que tuve muy buenos compañeros disjockeys. Algunos eran un poco más cabroncetes, pero normalmente todos nos apoyábamos bastante. Ahora y en la época de la radio, ahí conocí a auténticos Ferran Mut, por ejemplo, un monstruo. O sea, la música que sabe ese hombre, o La Roca, o Richard García. Chimo Rovira también tiene un buen palmarés modesto. O sea, hubo una gente sin la cual, sin sus consejos y sus hallazgos, a lo mejor yo no hubiera sido lo que fui. Bueno, lo que continúo siendo, pero ya jubilado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No. Ahora, como soy la leyenda, solo me llaman para cosas benéficas y es un coñazo. No, yo no te llamo para cosas benéficas. Yo te llamo me llaman para cosas benéficas. Porque como se supone que valgo tanta pasta que no me pueden pagar, entonces no me pagan directamente para cosas benéficas. Mira, yo he traído una muestra
de canciones de la época de Freya, que quiero que me digas. Primero te voy a poner una. Antes se te ha olvidado un detalle importante de Freya, Juanjo. Dime. Que no lo puedes dejar pasar por alto en esta entrevista, imposible. ¿Cuál es? La hora y media de música acojonante que poníamos antes de empezar la sesión de baile. Eso no lo ha hecho nadie. Bueno, pues mira, Nadie. ¿Te acuerdas cuando poníamos el Tubular Bells, o Pink Floyd, o Genesis, o cuando se... Yo te diré cómo estaba estructurado aquello. Hasta que la gente iba llegando con esa luz violeta que resalta todo lo blanco. Que resaltó y que era un coñazo a la hora de bailar lento, porque salían las caras mucho más morenas y los dientes tan blancos que no sabías si estabas bailando con una tía o con un fantasma. Entonces, sí que es verdad que entonces se ponía ese tipo de música. Pero también, bueno, hay que recordar que teníamos el tiempo de música de baile, música disco, o el tiempo de la música lenta. Antes has dicho un detalle que te quería comentar, pero que no te he querido cortar. Entonces no trabajábamos con auriculares. Y en los LPs teníamos puesto a bolígrafo L de lento, cada canción, o de M de movida. Sí. Y la que era un poco así mezcladilla... Pero te lo he dicho que se notaba por el surco. Por el surco lo apretado que estaba. Sí, pero más o menos. Pero bueno, lo otro ya era ir más sobre seguro, si no se tenía. Porque no currábamos con mucha luz como para que nos quedáramos ciegos allí de milagro. Aquello era una lamparita pequeñita que llevaba el plato Lenco, que era Lenco, la marca Lenco. Bien, teníamos un tiempo para la música de baile y otra para la música lenta. Que eso daba para ir al baño, para tomarte algo, para salir fuera, en fin. O para tirarle los tejos a la también, que te gustaba. También. Que si ligaba yo, el lento podía durar 1 hora y pico. Sí. Y Juanjo ponía la música mientras tú ligabas. Que eso era lo bueno. Bien, hay una... Tú es que eras inventor de muchas cosas. Porque tú tenías una canción que pasaba... que anunciaba que venía el lento. Y ahora te la voy a poner. Ironside. Efectivamente. Pero además Ironside, la versión corta, pero que era fuerte. Sí, la que toca. La de Quincy Jones. Bueno, esa es más larga. Te voy a poner lo que es el principio. Eso. Esa era la entrada del tema principal de Ironside. Impresionante, Juanjo, que te hayas acordado de eso. ¿Sabes cuándo utilicé yo eso por última vez? En un homenaje que hicimos en la fábrica a Freya. Para cambiar del lento, puse un poquito de lento para recordar viejos tiempos, y que Enrique dijo, joder, ¿cuánto tiempo sin oír el tema ese de Ironside? Pues eso lo ponías tú para anunciar que se acababa la parte movida y entraba el lento. Y después he hecho un pequeño mix, que quiero que lo escuches, porque si cierras los ojos, te vas a imaginar en la cabina de Freya.